inicial que va a ser el miércoles 21, como hemos quedado. El examen va a ser todo lo que hemos avanzado a partir del parto hasta lo que avanzamos la última clase. La última clase avanzamos, no me equivoco, hemorragia postparto, ¿no es cierto? Bueno, primero tenemos que tener bien claros los conceptos de esta temática. A ver, ¿quién me dice qué es el parto? Es un proceso fisiológico para la expulsión del feto. por el canal vaginal, que tiene lo siguiente. ¿Mayor a 22 semanas o mayor a Muy 22? bien, es la expulsión de un producto por el canal vaginal, ¿cierto? ¿Qué características tiene que tener este feto? Tiene que ser Peso mayor a 500, mayor a 22 semanas y tener un peso mayor a 500, 500 exacto. gramos. Caso contrario sería un Aborto. aborto, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué sería el aborto? A ver usted, ¿qué sería el aborto? Al contrario. La expulsión de un producto por el canal vaginal con una edad gestacional menor a 22 semanas y con un peso menor a 500 gramos. Está claro, ¿no es cierto? Sí. Después hemos hablado, cuando hablamos de parto, hablamos según la edad gestacional y hablamos de parto inmaduro. Sí. Hemos dicho que el parto inmaduro es aquel que nace después de las 22 semanas hasta la semana 27 y 6 días. El parto inmaduro entonces es Fíjate, ahí aquel está producto que resumido nace lo que dice. entre las 22 semanas y 27 semanas y 6 días, ¿no es Sí. cierto? Entonces, Después tenemos el parto ay, pretérmino o prematuro extremo. El prematuro extremo es aquel que nace entre las 28 semanas y 31 semanas, 31 semanas y 6 días. 10. Tenemos el prematuro moderado, es el que nace entre las 32 semanas y 33 semanas y 6 días. Luego tenemos el prematuro tardío, es aquel que nace entre las 34 semanas y 36 semanas y 6 días. Luego tenemos el feto a término, Sí. aquel que nace entre las 37 6 semanas semanas y 41 38. semanas y 6 días. Luego tenemos el post-término, Mayor a 42 semanas. aquel que nace después de las 42 semanas. ¿Está claro el concepto de parto? Ujú. Ahora vamos a hablar del trabajo de parto. Ok. Trabajo de parto. A ver, ¿quién es el trabajo de parto? Fenómenos mecánicos y fisiológicos que tienen. Bueno, usted, Es un conjunto ¿qué será el trabajo de parto? Es un conjunto de procesos mecánico. mecánicos, Fisiológico. fisiológicos, Que tiene finalidad. que tienen la finalidad de Expulsar. la expulsión. El- Hemos dicho que es un conjunto de fenómenos fisiológicos, ¿no es cierto? Que tienen la capacidad de expulsar el feto por el canal vaginal. vaginal. Eso es trabajo de parto, hombre. Es muy diferente al parto. El parto es una parte del trabajo de parto. El parto solamente es la expulsión del feto. En cambio, el trabajo de parto es desde que se inicia. ¿Y cuáles serán esos fenómenos fisiológicos que van a inducir al trabajo de parto? Fenómenos activos y Tenemos los fenómenos fenómenos Activos y pasivos. y pasivos. y fenómenos pasivos. ¿Cuáles serán los fenómenos activos? Contracciones y pujos. Las contracciones y los pujos, ¿no es cierto? Esos son los fenómenos activos. Los fenómenos activos es lo fundamental. ¿Ya? Si no existen fenómenos activos, si no existen contracciones uterinas, pues jamás va a existir
un trabajo de parto, ¿cierto? ¿Y qué serían las contracciones uterinas? Endurecimiento de la musculatura. Endurecimiento de la musculatura Es lisa. muy más que un endurecimiento de la musculatura uterina, ¿cierto? Del miometrio. Miometrio. Nada más. ¿Y qué serán los pujos? Sensación de defecar. Son fuertes contracciones de la musculatura torácico Abdominal, abdominal, ¿cierto? Sí. Esos son los pujos. Y ahora, ¿cuántos tipos de contracciones hemos dicho que tenemos? Contracciones tipo A, contracciones tipo B, Ahí está acá. preparto y de parto. ¿Cuáles son las contracciones tipo A? Pocas. Esas contracciones tipo A son contracciones indoloras, Ajá. que no lo percibe ni la mamá, ni la mujer embarazada, ni el médico que examina a la mujer embarazada. ¿Ya? Se dice que hay una contracción por hora. ¿Ya? Luego tenemos las contracciones tipo B. Esas sí tienen un tono mayor. ¿Ya? Sí son percibidas por la madre, sí son percibidas por el médico que examina, ¿no es cierto? Ujú. Se dice que hay más o menos unas 3 contracciones por hora. Se llaman las contracciones tipo B o contracciones de Braxton Hicks. A partir de la semana 30, esas contracciones de Braxton Hicks ya se aumentan más, ¿ya? Y ya son se llaman las contracciones que hasta la semana 36 se llamarían las contracciones del preparto. Que todas estas contracciones, tanto tipo A, tipo B, las del preparto, tienen una finalidad. ¿Ya? Es una finalidad que es la de formar el segmento inferior del cuerpo uterino. Luego de las contracciones del preparto, que comienza aproximadamente a las 36 semanas, vienen las contracciones del parto mismo. ¿Ya? ¿Y cuándo sabemos nosotros que son unas contracciones del parto mismo? Cuando tenemos por lo menos 3 contracciones en 10 minutos. que duren Entre 30 30 y entre 35. 25 a 30 segundos. Esas son las contracciones del 25, 30. trabajo de parto. Pero como hemos dicho, el trabajo de parto es un conjunto de fenómenos fisiológicos. Esos fenómenos fisiológicos tenemos los fenómenos activos Y pasivo. y tenemos los fenómenos pasivos. ¿Y cuáles son los fenómenos pasivos? Es la resultante de los fenómenos activos. Es la resultante de las contracciones uterinas. ¿Será que hay fenómenos pasivos si no hay contracciones? No va a haber. Es por eso que decimos, cuando una paciente está en trabajo de parto, una paciente que tenga fenómenos activos y que tenga fenómenos pasivos. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son esos fenómenos pasivos? Primeramente, como le dije, por las contracciones tipo A, tipo B del preparto, es la formación De del segmento inferior. Primero. Luego viene el Borramiento y dilatación del cuello uterino. Luego viene la Expulsión. borramiento y hay dilatación. El Es- tapón mucoso que tapa el canal cervical va a ser expulsado hacia afuera, ¿cierto? Ya. Es lo que se llama la expulsión del tampón. Tapón mucoso o lismo. La misma mujer va a venir, doctor, no sé qué me pasa, pero estoy botando un moco con sangre. Y es la expulsión del tapón, no se vayan a asustar, que muchas veces sale sanguinolento del moco cervical. Ujú. Luego viene la formación de las bolsas de las Aguas. aguas. Y hemos dicho que la formación de las bolsas de las aguas son de lo correcto, lo fisiológico, son las bolsas, formación de las bolsas planas. Planas. Triangulares y piriformes. Luego tenemos las triangulares y Piriformes. luego tenemos las piriformes o el reloj de arena. Esos son los 3 tipos de formación de la bolsa de las aguas. ¿Cuál es lo fisiológico? La formación de las Plana. bolsas planas. Patológico, las triangulares y Y las piriformes. piriformes o el reloj de arena. Ahora, según en qué momento se rompen las bolsas de las aguas, hablamos de ruptura prematura de membranas. ¿Cuándo es eso? Ruptura prematura de membranas.
Muchas veces viene la señora a la consulta, a la emergencia. Doctor, estoy asustada porque estoy perdiendo agua. Se me ha roto la fuente. ¿Cierto? Entonces nosotros examinamos y realmente sí, hay pérdida de líquido amniótico en abundante cantidad, pero no existe ningún fenómeno pasivo. No existe ni formación del segmento inferior, no existe borramiento y no existe dilatación. Entonces, el concepto de ruptura prematura de membrana es cuando se rompen las bolsas de agua antes del inicio del trabajo de parto. ¿Ok? Eso es ruptura prematura. No por la edad gestacional, sino porque el momento en que se rompen las bolsas de agua. Luego tenemos la ruptura precoz. La ruptura precoz de la membrana es cuando se rompen las bolsas de agua, cuando la paciente está en el periodo del trabajo de parto, cuando está en el periodo de dilatación, o sea, está con dilatación, está con contracciones y está con dilatación. Esta es la ruptura cuando se rompe en ese momento, sería la ruptura precoz de la membrana. Luego tenemos la ruptura oportuna. Se dice que es una ruptura oportuna de la membrana cuando la bolsa de las aguas se rompe, cuando la dilatación del cuello uterino está completa. ¿Qué quiere decir? Con 10 centímetros de dilatación. Decimos que es una ruptura oportuna de la bolsa de las. Luego tendremos la ruptura tardía de la bolsa de agua. Esto es cuando la bolsa de las aguas se rompe en el periodo exclusivo, cuando la presentación está en el cuarto periodo del mecanismo del parto, en el desprendimiento, cuando la cabecita está saliendo hacia afuera, una vez que sale la que sale con las bolsas de las aguas por delante, y en ese momento se rompen las bolsas de las aguas. Pero se denomina ruptura tardía de membrana. Ahora puede ser que nosotros a los 4 o 5 centímetros rompamos las bolsas de agua para saber tal vez la característica del líquido, o un parto que está estancado, que no dilata y queremos mejorar nosotros la dilatación, rompemos la bolsa de agua. Eso se denomina ruptura artificial de membrana, que es provocada por el mismo médico o persona que está controlando ese trabajo de parto. ¿Bien? Entonces, otro fenómeno pasivo después de la formación de la bolsa de agua es la preparación del canal del parto o ampliación, como se dice. ¿Qué quiere decir? Que este canal del parto, que está formado por el... ¿Quiénes forman el canal del parto? Sí. El estrecho superior, el estrecho medio y el estrecho inferior forman el canal del parto. Entonces, ese canal del parto se está preparando ¿para qué? Para el descenso de la presentación que pase por él. Ese sería el quinto fenómeno pasivo. Preparación del canal del parto. Luego tenemos el mecanismo del parto. Mecanismo del parto. Este mecanismo del parto son 6 pasos del mecanismo del parto. Estamos hablando de una presentación cefálica, modalidad de vértice. ¿Cuál es el punto, la actitud de la presentación cefálica, modalidad de vértice? Cefálica. La actitud. Vértice. Diferente, ¿no? De frente. Diferente. De flexión. De flexión. ¿Cuál es el punto guía? Fontanela. Fontanela anterior. El occipital. Entonces, este efecto no puedo hacerlo, pero así. ¿Ya? Entonces, ¿cuándo? Si ustedes se miran un poquito para acá para que vean acá ¿cierto? Entonces, cuando ya hay una dilatación de 6 a 7 centímetros, ¿ya? Cuando ya se está ampliando el canal del parto, va a comenzar el mecanismo del parto. Y el mecanismo del parto va a comenzar primeramente
cuando la presentación, el primer mecanismo de parto es la acomodación de la presentación al estrecho superior de la parte. Se va a acomodar, pero lógico, en flexión, ¿ya? Luego va a haber, por otro de las contracciones, va a haber un descenso y encajamiento. Este va a bajar más y se va a encajar. ¿Por qué sabemos que está encajado? Nosotros vamos a hacer la cuarta maniobra de Lepol y vamos a ver que está la presentación encajada. El tercer mecanismo del parto, ¿ya? Hay una rotación interna. Rotación interna, rota así, miren. Ahí. ¿Ya? Rota así. Rotación interna y desciende más y se acomoda en el estrecho inferior de la pelvis materna. Ese es el tercer mecanismo del parto. El cuarto mecanismo del parto es el desprendimiento. ¿Qué es el desprendimiento que le he dicho? Es la salida o el descenso de la... ¿Qué quiere decir el desprendimiento? Ya va ahí. Y nosotros vemos el desprendimiento porque lo vemos. Vemos los pelitos del feto. Ese es el cuarto mecanismo del parto. Y el desprendimiento tiene dos modalidades, ¿no? Una occipito púbica y otra occipito sacra. ¿Y cómo sabemos qué modalidad es? En el momento que la cabecita, una vez que se desprende, y la cabecita, vamos a suponer que va a salir, sale. ¿Ya? Y si el feto sale mirando hacia abajo, quiere decir que el desprendimiento es tipo occipito púbico. Pero si el fetito sale mirando hacia arriba, quiere decir que el desprendimiento es tipo occipito sacro. ¿Ya? El 98.5 es occipito púbico y el 1.5 es occipito sacro. Una vez que ya se desprendió la cabeza, salió la cabecita, ocurre la rotación externa, o se llama restitución. El feto gira sobre su propio eje. Si estaba aquí, entonces el feto va a hacer esto y va a quedar así. Y en ese momento va a ocurrir el quinto mecanismo del parto, que es el encajamiento de los hombros al estrecho superior de la pelvis materna. Aquí ya interviene el médico. Hemos dicho que el médico lo que tiene que realizar es la protección del perineo, ¿no es cierto? Y una vez que sale la cabecita, ¿qué hacemos? Ayudamos a la paciente, colocamos nuestras manos en ambos parietales y bajamos la presentación hacia abajo hasta que se desprenda el hombro anterior. Una vez sale el hombro anterior, hacemos esto y se desprende el hombro posterior y el resto del cuerpo sale. El resto del cuerpo sale y ahí va a terminar el segundo mecanismo, el segundo periodo del parto. ¿Listo? Esto quería ver que vean ustedes cómo es el mecanismo del parto. Esto es una presentación cefálica, movilidad de vértices, ¿no es cierto?, que es la más fisiológica. El 98%, 99% de los partos son en presentación cefálica, movilidad de vértices. El resto son distóxicos, digamos, que generalmente terminan en un parto cesárea. ¿Por qué? Porque nunca logran encajar. Nunca encajan y nunca descienden. Pueden dilatar, pero no encajan ni descienden. Se recuerdan cuando vimos el partograma, ¿no es cierto?, que había pacientes que dilataban, pero no descendían, no encajaban. Bien, entonces este es el sexto fenómeno pasivo, que es el mecanismo del parto. Y el séptimo fenómeno pasivo son los fenómenos plásticos. ¿Qué entienden por fenómenos plásticos? La fontanela del bebé se va... Son las deformaciones óseas que tiene el feto durante el periodo expulsivo. Puede haber un cabalgamiento de la parte ósea. Puede haber edema de la parte ósea. Puede haber caput sucedáneo, que es un edema que se pone como un chinchón así de este tamaño. Puede haber hematoma también de la parte ósea del feto. ¿Por qué? Por lo traumático muchas veces que es el periodo expulsivo en una paciente. O puede ser que la paciente sea un poco estrecha y muchas veces forzamos al parto y podemos provocar eso. Bien, entonces esos son los fenómenos pasivos del trabajo de parto. Entonces, ¿cuándo vamos a decir que una paciente está en trabajo de parto? Cuando tenga contracciones uterinas, por lo menos 3 contracciones,
que duren 30 o 35 segundos. Cada 2, minuto. que tenga modificaciones cervicales, que haya un borramiento del cuello uterino y que haya un dilatación. Si vemos que una paciente tiene borramiento, tiene dilatación y tiene contracciones uterinas, entonces vamos a decir que esa paciente está en, y que hace que no entra, que está en, Parto. que está en trabajo de parto, ¿no? Por ejemplo, les pongo un ejemplo. Paciente de 28 años que tiene una edad gestacional de 27 semanas. La paciente tiene 4 contracciones en 10 minutos, que duran 35 segundos cada contracción. Tiene un borramiento del 80% y tiene una dilatación de 7 centímetros. ¿Cuál va a ser el diagnóstico de esa paciente? ¿Ya? ¿Y por la edad gestacional? Un trabajo de parto inmaduro. Tienen que tomar en cuenta, así les voy a preguntar yo, según la edad gestacional y en qué condiciones está. Pero si una paciente de esa misma edad gestacional, 27 semanas, que tiene 2 contracciones en 10 minutos, cada contracción dura 20 segundos, al tacto vaginal no existen modificaciones cervicales, no hay borramiento, no hay dilatación, el cuello se encuentra posterior, ¿cuál va a ser nuestro diagnóstico? Una paciente que probablemente esté con las contracciones de Braxton-Hicks, ¿cierto? Porque existe fenómeno pasivo activo, sí, existen 2, pero no existen fenómeno pasivo. Por lo tanto, esa paciente no está en trabajo de parto. Lo que yo quiero que ustedes aprendan es que ¿cuándo van a decir sí está en trabajo de parto? Tiene que haber fenómenos activos y tiene que haber fenómenos pasivos. ¿Está cierto? Bien. Sigamos. El trabajo de parto tiene 3 periodos. El primer periodo es el de borramiento y dilatación. Primero, borramiento y dilatación. El segundo periodo es el de expulsión del feto y el tercero es el alumbramiento. Entonces, decimos cuando una paciente ya está en trabajo de parto, que ya hay borramiento, ya hay dilatación, hay contracción uterina, vamos a decir que esa paciente está en trabajo de parto, ¿cierto? Entonces vamos a hablar del primer periodo del trabajo de parto, que es el de borramiento y dilatación. Y hemos dicho que este primer periodo de trabajo de parto tiene fases. Tiene una fase latente y una fase activa. ¿Cierto? La fase latente va desde que se inicia hasta los 4 centímetros de dilatación. Y la fase activa va mayor a los 4 centímetros. ¿Cierto? Esto es lo que ocurre en el primer periodo de trabajo de parto. Y es un periodo muy importante en el control del trabajo de parto. Porque es aquí donde nosotros tenemos que sentarnos con la paciente para controlar el trabajo de parto de esta señora. Decimos que si una paciente está entre 2 y 3 centímetros, se encuentra en una fase latente del trabajo de parto, ¿cierto? Y una vez que llega a los 4 centímetros, va a entrar a la fase activa del trabajo de parto. ¿Y por qué es importante esto? Porque hemos dicho que a partir de los 4 centímetros, a partir de que se inicie la fase activa del trabajo de parto, vamos a aperturar el partograma, que ya lo hemos visto, ¿cierto? Que lo aperturamos a partir de los 4 centímetros de dilatación, en el cual anotamos la filiación de la señora, anotamos la frecuencia cardíaca fetal, que hemos dicho que la vamos a examinar cada 30 minutos, anotamos primero está el encajamiento, ¿no es cierto?, de la presentación, está en un primer plano, segundo plano, tercer plano. Luego notamos la dilatación. La dilatación, que teóricamente la vamos a controlar cada hora. Luego tenemos la dinámica uterina, las contracciones uterinas, que vamos a controlar igualmente cada 30 minutos, ¿no es cierto? Y tenemos un cuadro donde hay 5 contracciones, ¿no es cierto?, que es lo máximo que podemos tener. 6 contracciones ya es patológico en 10 minutos. Y cuando hablamos de la dilatación,
Se recuerdan que hicimos una, y aquí tenemos una línea de alerta y una línea de acción, ¿no es cierto? Sí. Aperturamos siempre el programa a partir de los 4 centímetros donde se inicia la línea de alerta. ¿Qué significa alerta? ¿Ya? Todo lo que está por sobre la línea o por encima de la línea significa que está yendo Bien. muy bien. Pero si nos vamos hacia por abajo, por el lado derecho, hacia la línea de acción, es que algo está pasando en ese trabajo de parte. Por eso que les dije que 4 horas después, si llegamos a la línea de acción, tenemos que actuar, tenemos que reevaluar a esa paciente. Puede ser que haya una distosia de las contracciones, puede ser que el feto sea muy grande y no desciende, y vamos a ver qué conducta vamos a tomar. Podemos cambiar una conducta, un parto cesárea, o podemos hacer una conducción del trabajo de parto cuando hay una distosia de las contracciones utéricas. Bien, una vez que ha terminado el corrimiento de dilatación, vamos a ver los fenómenos pasivos, ¿no es cierto? Vamos a ver el mecanismo de parto que lo hemos visto, vamos a ver la expulsión. Una vez que sale el feto, termina el primer periodo de trabajo de parto. Termina esto y comienza el periodo expulsivo, que es el segundo periodo del trabajo de parto. Pero previamente, ¿ya?, cuando nosotros estamos haciendo el control del trabajo de parto, vamos a ver en qué momento nosotros vamos a pasar a ese paciente a la sala de partos. Acuérdense que en los hospitales públicos que tenemos una sala de dilatación y tenemos una sala de parto. En clínicas privadas, en otros centros hospitalarios, la misma cama sirve para control del trabajo de parto y la misma cama sirve para la atención del parto, porque son camas bien modernas que se convierten en un momento. Nosotros tenemos que ver en qué momento vamos a pasar a esa paciente a la sala de parto. Hemos dicho que una paciente que es multípara, si nosotros verificamos que esa paciente está con 9 centímetros de dilatación, la pasamos a la sala de parto. Porque puede ser que una contracción fuerte y eso salga, ¿ya? Y el feto nazca en la camilla o se caiga, como ya sucedió muchas veces. Cuando es una primigesta, nosotros siempre cuando está la dilatación completa recién la pasamos a la sala de parto. ¿Ya? ¿Y qué características tiene que tener la sala de parto? El ambiente, ¿no es cierto? Tiene que ser un lugar limpio, estéril, ¿ya? No digamos estéril de todo, pero limpio. Sí. La temperatura. 24, 26. Tiene que haber una temperatura de 26, 27 grados centígrados. No tiene que ser calor, no tiene que ser fría. Porque cuando nace el feto en un ambiente frío, de un ambiente calientito a un ambiente frío, puede tener complicaciones, ¿ya? Entonces, una vez que colocamos a la paciente en la sala de parto, primero tenemos que ver la parte de la bioseguridad, tanto para la paciente como para el médico que va a atender el parto, ¿cierto? El médico que va a atender el parto tiene que lavarse las manos, colocarse un avental, colocarse gorro, barbijo, óculos, guantes estériles, y en la paciente primero lo que hacemos nosotros es una limpieza, un lavado con agua jabonosa por toda la región perineal hasta el ombligo. Ya. Hacer primeramente con agua jabonosa, lavamos toda la región perineal hasta esta zona, los muslos, y luego con una solución de boina ayudada hacemos la sexta. Colocamos campos operatorios. El primer campo que se coloca es debajo de las nalgas, ¿ya? Luego colocamos en las piernas y por último, como si estuviéramos haciendo una cirugía. Trabajar con todas las normas de bioseguridad. Tanto para el paciente y nosotros tenemos que protegernos de la atención del parto. Porque muchas veces sale el feto violentamente y puede golpearnos con algunas gotitas de líquido amniótico, puede estar infectado, puede tener un proceso viral. Por eso tenemos que protegernos siempre con gafas o lentes de seguridad. Es lo ideal. Y ya les dije que el médico, ¿qué es lo que tiene que hacer en atención del parto?
principal, la protección del periné. Con una compresa vamos a proteger este periné y con otra mano vamos a proteger el occipucio para ver que ese desprendimiento no sea muy brusco. Brusco. Desgarrativo. O sea, el occipucio va a estar ausente, va a estar así, vamos a proteger este occipucio para que el desprendimiento sea lento y no sea de un solo saque brusco, que ocurre. Hay una contracción fuerte y sale volando, pero al salir volando destroza todo el canal vaginal. Y ocurren los desgarros del canal vaginal, Sí. ocurren los desgarros del cuello uterino. Entonces, esa es la función principal del médico obstetra o de la persona que va a atender el parto. Ajá. Y luego, ¿ya? Una vez que ha protegido el periné, ya ayudamos a la salida del hombro anterior y luego a la salida del hombro posterior. Muy bien, ahí va a terminar el segundo periodo del trabajo de parto, que es el periodo expulsivo. Y va a dar lugar al inicio del tercer periodo del trabajo de parto, que es el Alumbramiento. alumbramiento. Y hemos dicho que el alumbramiento Es ¿Qué? tiene alumbramiento. Expulsión de la persona. 4 fases, ¿no es cierto? Primero tenemos el desprendimiento placentario, todo producto de las contracciones uterinas, porque las contracciones uterinas persisten aún después del periodo expulsivo. Aún después de que haya salido el feto, las contracciones aún continúan con la misma intensidad que tenía antes de que nazca el feto. Desprendimiento de la placenta, luego tenemos el Desprendimiento de las membranas. desprendimiento de las membranas, Descenso de la placenta. el descenso Y la expulsión. Y la expulsión de la y la placenta. expulsión de la placenta. Estas son las fases. Puedo preguntarle, indique la fase del tercer periodo del parto. Puedo decir, indique la fase del alumbramiento. O puedo preguntarle, indique la fase del tercer periodo del parto. Tienen que saber que es lo mismo. Entonces, aquí lo característico es el desprendimiento placentario, ¿cierto? Es decir, que existen dos modalidades de desprendimiento placentario. Uno que es el de Baudelow-Schulze Schulze. Y Baudelow-Duncan. y otro que es el de Baudelow-Duncan. ¿En qué consiste cada uno de estos tipos de desprendimiento? El primero, el Schulze, que es el más común. El desprendimiento ocurre a nivel Central. El desprendimiento ocurre a nivel central, ¿ya? Producto de las contracciones uterinas. Se desprende la placenta a ese nivel. Y ahí se va a formar un hematoma. Reto placentario. Y el peso de este hematoma va a desprender totalmente la placenta de las membranas. Producto de la contracción uterina y producto del hematoma retroplacentario, la placenta se va a desprender totalmente. ¿Y cómo sabemos que en ese tercer periodo del parto el desprendimiento placentario fue tipo Baudelow-Schulze? Uno, porque cuando salga la placenta por el canal vaginal va a salir por su cara ventral, que es donde se encuentra insertada el cordón umbilical. Y una vez que sale la placenta, recién va a comenzar el sangrado. Entonces nosotros vemos que la placenta sale por la cara fetal, sale la placenta y comienza el sangrado, el desprendimiento tipo Baudelow-Schulze. Bien. En cambio, el otro, el Duncan, el desprendimiento a nivel de los bordes. De la placenta. Lo característico aquí, cuando se desprende a nivel de los bordes, lo primero que nosotros vemos es el Sangrado. sangrado. O sea, el sangrado antecede a la salida de la placenta. Esa es la diferencia entre el Baudelow-Schulze y el Baudelow-Duncan.
Una vez que se haya perdido la placenta de cualquiera de estas modalidades, ya sea Schultz o Duncan, producto del hematoma que forman esto y producto de la contracción uterina, va a suceder el segundo paso, que es el desprendimiento de la membrana. ¿Qué quiere decir? Las membranas se van a desprender de la mucosa endometrial donde estaban pegadas. Y el tercer paso sería el descenso. ¿Qué quiere decir descenso? Que la placenta desciende por el cuerpo uterino hasta el canal vaginal. Y por último, sería la expulsión de la placenta por el canal vaginal. Esas son las 4 etapas del alumbramiento. ¿Ya? Bien. Ahora hablamos nosotros de la prevención de las hemorragias, ¿no es cierto? Sí. Y que aquí tenemos que aprender exactamente el uso del manejo activo del tercer periodo del parto. Esto es solamente en el tercer periodo del parto. No vamos a hacer eso antes. ¿Y en qué consiste el manejo activo del tercer periodo del parto? O MATEX también se llama. MATEX. Mate. Primeramente, la literatura dice, inmediatamente, hemos dicho que nosotros ayudamos, ¿no es cierto? Bajamos la cabecita para que salga el hombro anterior, ¿no es cierto? Inmediatamente salga el hombro anterior, en ese momento colocamos 10 unidades de oxitocina por vía intramuscular. Pero ¿cuándo hacemos esto? Cuando nosotros conocemos a la paciente y sabemos que dentro de la cavidad uterina solamente hay un feto. Pero si desconocemos nosotros eso, mejor es esperar hasta que salga el feto, revisamos si dentro de la cavidad uterina no existe la presencia de otro feto y en ese momento vamos a colocar la oxitocina. Sí. Intramuscular. 10 unidades internacionales de oxitocina por vía intramuscular. Una falla. Ese es el primer paso del manejo activo del tercer periodo del parto. Ya. Y hemos dicho que tenemos alternativas, ¿no es cierto? Si no tenemos oxitocina, podemos colocar la metilergonovina, que es un derivado del cromosoma de centeno, ¿ya? Que se conoce con el nombre de ergonovina o ergotrate, que viene de 0.2 miligramos por vía intramuscular. No tenemos la oxitocina, podemos colocar la metilergonovina 0.2 miligramos por vía intramuscular. ¿Cuándo? En el mismo momento que deberíamos poner la oxitocina. No tenemos la metilergonovina, podemos utilizar el misoprostol, que es el nombre genérico, y su nombre comercial viene con miso, viene con citotec, un montón de nombres, que viene de 200 microgramos cada tabletita. Ya. Para el manejo activo del tercer periodo de parto, nosotros vamos a dar 600 microgramos por vía oral. ¿Qué significa? 3 tabletitas por vía oral para el manejo activo del tercer periodo de parto. Cuando no tengamos oxitocina o cuando no tengamos la metilergonovina, en esos casos podemos utilizar el misoprostol, que es todo lo que está dentro del momento. Ese es el primer paso. El segundo paso es lo que denominamos el corte oportuno o tardío del cordón umbilical. ¿Qué sería? Es el que vamos a utilizar. Vamos a esperar después de que nazca, después de que coloquemos la inyección, 1 a 3 minutos, o tenemos el cordón umbilical hasta que cesen los latidos del cordón umbilical. ¿Qué significa si cesan los latidos del cordón umbilical? Quiere decir que ya el feto se está valiendo por sí mismo, está respirando por sí mismo, ya no se está valiendo de la placenta.
Entonces, en ese momento vamos a realizar el corte oportuno o tardío del cordón umbilical. O tardío del cordón umbilical. Ya hemos dicho, ¿no? Esperamos de 1 a 3 minutos, o palpamos el cordón umbilical y vemos que no late, y nosotros vamos a hacer el corte del cordón umbilical. Paso al manejo activo, Tercer paso del manejo activo. que es la tracción controlada del cordón umbilical. ¿En qué consiste? Esta es la placenta. Vamos a suponer que esto está, el útero está ahí. Ajá. Nosotros esta placenta la tenemos clampeada, ¿ya? Y lo que se llama, vamos a esperar que venga una contracción uterina, que el útero se encuentre duro, y nosotros vamos a hacer una tracción. Vamos a traccionar. Tracción controlada. Vamos a agarrar la parte del cuerpo uterino y vamos a hacerla hacia atrás. ¿Ya? Tracción controlada del cordón umbilical. ¿Cuándo? Cuando existe una contracción uterina. Doctor, pero no sabía la primera vez. Esperamos nuevamente que haya una nueva contracción uterina y realizamos la misma tracción controlada del cordón umbilical. ¿Ya? Y en menos de 15 minutos ese cordón va a esa placenta va a estar afuera. Sí. ¿Ya? Entonces, como les dije anteriormente, si sale la placenta por esta cara, esta es la cara fetal, entonces vamos a decir que es un desprendimiento tipo Bauer-Schur. ¿Ya? Pero si sale el cordón por allá y la cara materna, vamos a decir que es un desprendimiento tipo Duncan. Pero ya nos dimos cuenta que es un Duncan porque el sangrado se inició antes de que salga la placenta. ¿Okay? Entonces, ese es el tercer paso del manejo activo del trabajo de parto. Tracción controlada del cordón umbilical. Y por último tenemos los masajes uterinos. Una vez que sale la placenta, el auxiliar, el ayudante, va a comenzar a realizar masajes uterinos. Cada 15 minutos, por lo menos un minuto. ¿Para qué? Para ayudar a la contractilidad del cuerpo uterino. Para que ese útero mejore su contracción. Para que exista un buen globo de seguridad de Pinar. ¿Qué hemos dicho que es el globo de seguridad de Pinar? Son ligaduras vivientes, ¿no es cierto? Que al contraerse ese cuerpo uterino, cierra todos esos grandes vasos que estaban sangrantes. Es el lecho donde estaba adherida la placenta. Donde estaba adherida la placenta, hay unos vasos ahí. Al salir se quedan unos vasos gruesos, anchos, ¿ya? Y si ese útero no se contrae, van a sangrar. Pero si el útero se contrae, va a cesar ese sangrado. Es por eso que se llama ligadura viviente. El globo de seguridad de Pinar. ¿Ok? Ya. ¿Qué es lo que nosotros esperamos después de usar la placenta? No hay que usar la placenta. ¿Qué esperamos en la paciente? ¿Ah? Que ese útero se contrae. Que ese útero haga un buen globo de seguridad pilar. ¿Cierto? Y nosotros las 2 primeras horas del puerperio inmediato vamos a controlar eso. Que ese útero esté bien contraído, que el sangrado sea dentro de los parámetros normales, que los signos vitales de la paciente estén normales, ¿ya? La temperatura, todos los signos vitales que estén dentro de los parámetros normales. El útero contraído, y después de 2 horas, si eso está bien contraído, el sangrado es normal, los signos vitales están bien, recién nosotros vamos a poder pasar a esa paciente a su cuarto donde va a quedar internada. Pero antes no. ¿Por qué? Hemorragia. ¿Qué puede pasar? Puede ser que ese útero se relaje y comience con una
hemorragia postparto. Por esa razón nosotros tenemos que estar al lado de la paciente, controlando, que como cuando estábamos haciendo el partograma, ¿no es cierto? Controlamos la dinámica uterina, controlamos la frecuencia cardíaca, lo mismo. Las dos primeras horas, parte del puerperio, ¿no es cierto? Sí. Hemos dicho que el puerperio comienza ¿cuándo? De inmediato. El puerperio comienza inmediatamente, Después del parto. sale la placenta, Sí. Ajá. ¿ya? Y tenemos el puerperio Inmediato. inmediato, Inmediato. que son las primeras 24 horas. Inmediato. Tenemos el puerperio mediato De 12 o días. propiamente dicho, Ya. que va de las 24 horas hasta los 10 primeros días. Luego tenemos el puerperio alejado, que va del día 10 hasta el día 42. Y por último, el tardío, que según la literatura va hasta los 365 días del año. Entonces, en 43 este al puerperio inmediato, 365. lo principal es el puerperio inmediato, las primeras 24 horas. Es más, nosotros las primeras 2 horas vamos a controlar que eso esté contraído, que haya un globo de seguridad final, que el sangrado sea dentro de los parámetros, los loctos sean dentro de los parámetros normales, porque ya se llaman loctos, ¿ya? Los signos vitales estén bien. Después vamos a subir a esa paciente y el control que le vamos a hacer en el puerperio inmediato va a ser la involución uterina, que lo vamos a ver a partir del segundo día del postparto. Ese útero que estaba a nivel del ombligo, al otro día va a estar 2 centímetros por debajo del ombligo. Quiere decir que está involucionando. Teóricamente el útero involuciona 2 centímetros por día. ¿Qué pasaría si no involuciona? Un útero que no involuciona es porque probablemente haya resto de membrana o sea un útero que esté infectado, ¿ya? Que no va a involucionar nunca. Puede ser que no haya sangrado, pero no hay involución uterina, que es lo normal que puede ocurrir después de un parto. El puerperio inmediato, o propiamente dicha, que son los 10 primeros días, nosotros lo vemos el segundo día, después no lo vemos más en la pasión, porque generalmente le damos de alta, ¿no es cierto? ¿No? Pero siempre recomendamos a la pasión. Señora, porque muchas veces las complicaciones recién aparecen en el tercer, cuarto día. Y una de las complicaciones que más aparecen son las infecciones. Si usted tiene dolor, fiebre o secreción purulenta por el canal vaginal, véngase inmediatamente. Porque puede ser que esté haciendo una endometritis, una infección de la mucosa endometrial, ¿ya? Que si no la curamos a tiempo puede ser complicado para la paciente. ¿Ya? Vamos a hacer una paso. Entonces, eso hay que tomar muy en cuenta en el puerperio mediato o propiamente dicho, que se llama, que son los primeros 10 días. Ya. Bueno, antiguamente se hablaba que el puerperio terminaba a los 42 días después del parto. Y ya la mujer volvía a menstruar, todas esas cosas, ¿no? Pero hoy en día la OMS habla del puerperio tardío, ¿ya? Que va hasta los 365 días. Teóricamente en el puerperio todo tiende a volver a la normalidad, a excepción de la glándula mamaria por la lactancia materna. Pues todo vuelve a la, inclusive las manchas que tenía la paciente en la cara, en la loma, en el tórax, comienzan a desaparecer. La paciente comienza a perder de peso, ya comienza a, generalmente son las pacientes que están edematizadas y comienzan a orinar mejor y a perder más líquido. Más líquido. Y se dice que una mujer después del parto, ¿cuánto baja una mujer en un parto? La mujer baja aproximadamente entre 5 y 6 kilos inmediatamente. ¿Por qué? ¿Cuánto pesa un feto? 3 kilos y medio. Ajá.
¿Cuánto pesa el líquido amniótico? Tenemos unos 500 ml, ya son 4 Cuatro. kilos. ¿Cuánto pesa la placenta? Unos 500 gramos, son 4,5. El cuerpo uterino, que pesaba 70 gramos, llega a pesar casi 1 kilo. Entonces son más o menos 5 kilos que la paciente pierde inmediatamente después de parto. Y aparte del líquido que pierde, porque están edematizadas o hinchadas, como se dice vulgarmente, ¿ya? Y se dice que quedan con un sobrepeso de aproximadamente entre 4 a 6 kilos. Eso es lo que dice la teoría, pero en la práctica se ve que no es tan así, ¿ya? Porque la mujer queda siempre gordita con 10, 12 kilos de más. Bien, ¿Qué pasa? eso en cuanto a la normal. Le he dado un resumen de todo lo que hemos avanzado en 4 o 5 clases. Después vienen las complicaciones. Y hemos dicho que una de las principales complicaciones del parto son las hemorragias postparto, ¿no es cierto? Ya hemos dicho que toda paciente que sangre más de 500 ml en un parto normal y más de 1000 ml en un parto cesárea, se dice que podría tratarse de una hemorragia postparto. Pero ya les dije anteriormente que nosotros no podemos calcular la cantidad de sangre que pierde una paciente en un parto. Pero sí nos manejamos por los signos vitales que tiene la paciente. Y hemos dicho que hemorragia en posparto es toda hemorragia que cause la inestabilidad hemodinámica en la paciente. Causa hipotensión, causa taquicardia, Taquinea. causa taquipnea, causa Palidez. hipotermia, Palidez. ¿ya? Y cause palidez en la paciente. Si nosotros vemos a esa paciente que está con una frecuencia cardíaca de 100, arriba de 100, decimos que esta paciente está sangrando y es una hemorragia. Porque está la frecuencia cardíaca por arriba de 100, la presión arterial sistólica va a estar por debajo probablemente de 100. La paciente, la temperatura no va a estar dentro de los parámetros normales y la paciente va a tener dificultad para respirar, por lo tanto va a aumentar la frecuencia arterial. Entonces, ese es el concepto de hemorragia de posparto. Inmediatamente nosotros salga el feto y salga la placenta, les dije que esperamos que el útero se contraiga y haga un buen globo de seguridad espinal y con eso estamos tranquilos. Pero ¿qué pasa? Si sale la placenta y se inicia el sangrado. Nosotros primero tenemos que ver cuál es la causa del sangrado. 4T. Mientras buscamos la causa, pedimos ayuda a un colega para que vea el ABC de la paciente, a una licenciada para que vea la parte de las vías, porque estamos bien gruesas. Probablemente tengamos que transfundir a esa paciente, tengamos que poner medicamentos a esa paciente. En eso nosotros buscamos cuál es la causa, pero siempre masajeando el cuerpo uterino. Ya le dije que la primera causa de hemorragia por parto es la atonía uterina. Uno dice el 70%, otros hablan del 80% de las causales de hemorragia por parto. Si nosotros vemos que ese útero está relajado, está por encima de la cicatriz umbilical, blandujo, con seguridad se trata de una atonía uterina. Entonces ya les hablé de las famosas 4T, ¿no es cierto? Que son las causales de hemorragia por parto. La primera T es de tono, cuando hay una atonía. La segunda T es de trauma, Trauma. cuando hay lesión del canal cérvico-vaginal. La tercera T es de Tejido. tejidos, cuando hay restos de membrana rotidores placentarias. La otra T es de Trombina. trombina, cuando existen trastornos de la coagulación. Entonces, nosotros tenemos que identificar inmediatamente cuál es la causa del sangrado. Si el útero está relajado, no se contrae, entonces ¿qué vamos a hacer lo primero? Vamos a decir a la enfermera que le ponga una vía, ya, mientras nosotros hacemos masaje uterino. Y a esa paciente le vamos a colocar una solución, un ringer, y le vamos a colocar 40 unidades de oxitocina. ¿Qué quiere decir? 4 ampollas de 10 unidades en el suelo. Y vamos a alargar a 60 gotas por minuto y vamos a ayudar con las manos, Masaje. vamos a hacer masaje uterino. Generalmente,
con ese tratamiento que hacemos con las 40 unidades de oxitocina, ya, ese útero se contrae. 60 gotas por minuto, ¿no? 60 gotas por minuto. Termina ese suero, inmediatamente nosotros, después de eso colocamos otro, pero ya no con 40 unidades, colocamos con 20 unidades y ya colocamos a 20 o 30 gotas por minuto, una dosis de mantenimiento, porque ese útero se nos puede relajar nuevamente. Bien, eso cuando se trata de una atonía uterina. Y como les dije, si no tenemos oxitocina, igualmente podemos utilizar otros medicamentos. Metil. Podemos utilizar igualmente la metilergonovina. Economía. ¿Ya? La metilergonovina la podemos utilizar igualmente de 0.2 miligramos, pero podemos colocar muscular cada 30 minutos. 30 minutos. Una ampollita de metilergonovina. Se habla que se puede colocar hasta 3, hasta 5 ampollas cada 20 minutos. Pero tiene una contraindicación. No podemos colocar la metilhemoglobina o ergotate en pacientes hipertensos. ¿Por qué? Porque nos va a subir mucho más la presión. Ya. Bien. ¿Y si no hay? Si no tenemos ni oxitocina ni metilhemoglobina, tenemos el misoprostol. Pero aquí ya la dosis cambia para el tratamiento de la atonía uterina. La dosis ya no es 600 microgramos, la dosis es 800 microgramos. 800 por vía sublingual, ya no voy a hablar, sublingual, Más con que más. actúa más rápidamente. ¿Ya? Igualmente vamos a ayudar con los masajes uterinos en todos estos casos que utilizamos. Esa es una de las primeras causales de hemorragia postparto, que es la T de tono atonía uterina, que se dice que es el 70% de las causales de hemorragia postparto. Luego tenemos la segunda T, que es de trauma. Nosotros vamos a ver que eso está bien contraído, pero continúa sangrando. Entonces debe ser que hay alguna lesión en el canal del parto. Entonces, ¿qué hacemos? Pedimos unas valvas de Rogen, se llama, y como ayudante, vamos a aperturar bien el canal vaginal y vamos a ver qué es lo que está pasando. Ubicamos el cuello uterino, generalmente hay desgarro de la comisura del cuello uterino y que está sangrando. O pueden haber desgarro del fondo del saco vaginal o desgarro a nivel de las paredes vaginales probablemente por un desprendimiento brusco que puede haber tenido esa lesión. Entonces, si nosotros vemos que el sangrado es por un trauma, lo que tenemos que hacer inmediatamente es reparar esa zona cruenta que está sangrando. Si es el cuello uterino, hacemos suturamos esa lesión del cuello, o si es del fondo uterino, lo propio suturamos, o si es de los laterales, igualmente suturamos todo donde esté lesionado. Con eso vamos a parar la hemorragia postparto por un trauma del canal vaginal, que más o menos es el 20% de las hemorragias postparto. Sí. Ya les dije, cuando termina el alumbramiento, sale la placenta, nosotros tenemos que revisar la torta placentaria. Ya. La torta placentaria, sí. No se olvide que después de encima de esto tenemos la membrana, ¿no es cierto?, que recubre donde está el líquido amniótico que recubre la placenta. Entonces vamos a revisar esta torta placentaria si están íntegras las membranas. ¿Ya? Es como una medusa más o menos. Y vamos a revisar que esa membrana se encuentre íntegra, porque si falta algún pedazo quiere decir que se quedó dentro de la cavidad uterina. Una vez que hemos terminado la cara, revisar la membrana, vamos a colocar la torta placentaria y vamos a revisar la cara materna. La tabla materna es esta, donde se encuentran los cotiledones placentarios. Puede ser que falte uno o dos cotiledones que puede ser que se queden dentro de la cavidad uterina. Que eso puede ser causal de hemorragia postparto. Entonces, la tercera T es de tejidos, cuando existen restos de membranas o cotiledones placentarios dentro de la cavidad uterina. ¿Y cuál es la conducta en ese caso? Legrado uterino, ¿cierto? En los hospitales tenemos legra
agarramos con una pinza del cuello anterior, introducimos la legra y legramos. ¿Y cómo vamos a saber que está dando el resultado? Porque al alegrar vamos a ver que el útero inmediatamente se está contrayendo. Desde luego vamos a estar ayudando con oxitocina. Y si no tenemos legra, que estamos en un, qué sé yo, en un puesto por ahí alejado, hacemos un legrado digital. Nos envolvemos 2 o 3 gasas en estos dos dedos índices, ¿no? Y introducimos, agarramos el fondo uterino, introducimos nuestra mano dentro de la cavidad uterina. ¿Qué se puede? Y vamos a hacer un legrado digital. Cara anterior, cara lateral, cara posterior y la otra cara lateral. ¿Y cómo vamos a saber que está enrostado? Porque el útero va a apretarnos la mano. ¿Qué quiere decir? Que está contrayendo. Pero aquí tenemos que tener cuidado de colocar antibioterapia después del procedimiento, porque no se olvide que estamos metiendo de afuera hacia adentro, podemos provocar un proceso infeccioso, ¿cierto? Esa sería la tercera causa de hemorragia por parto. La cuarta causa, ¿ya? Cuando existen trastornos de la coagulación, es la T de trombina. Hay pacientes que tienen enfermedades hematológicas, ¿ya? Que pueden provocar un sangrado inmediatamente en cualquier momento, ¿ya? En ese caso, esa paciente tiene que ser derivada a un nivel donde exista una unidad transfusional y exista un equipo capacitado, exista un hospital que tenga capacidad resolutiva. ¿Qué quiere decir? Que tenga un equipo quirúrgico, que tenga una unidad transfusional y que tenga una terapia intensiva. Porque nada vamos a poder, porque lo que vamos a hacer es poner hemocomponente a esta paciente y entrar y sacar ese cuerpo uterino, cerrar el grifo, es la única que podemos hacer. Y ahí se muere. Si estamos en primer nivel, no tenemos los medios, lamentablemente la mujer se va a desangrar y en menos de 40 minutos fallece. Entonces, ¿Sí? tratamiento con trombina. Es lo que le dije, es la colocación de hemocomponente y una cirugía urgente. Ya. Eso sería. ¿Alguna pregunta de todo lo que hemos hablado? Es más o menos de esto lo que vamos a dar al examen, jóvenes.